título, huir de porneia, está basado en 1 Corintios 6:18, que dice huir de la fornicación. ¿Qué es lo que significa? Huir de la fornicación. Ahí de antemano sí les menciono, vean que si hay algunas citas que no llegan a anotar a tiempo o a verlas a tiempo, vamos a tener este mensaje también en formato folleto después de la predicación. Pero aquí la palabra huir de la fornicación, ¿verdad? Es lo que significa huir de porneia. Pues en la Biblia la palabra fornicación viene de la raíz griega porn o porno, y se define como tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Ahora es lamentable ver, ¿verdad?, que en la sociedad se trata la fornicación como una actividad normal y aceptable, tanto que tildan de raros o santurrones a los que no lo practican, o también tildan de ignorantes o intolerantes a los que rectamente lo definen como un acto inmoral. Ahora, la fornicación, vamos a ver cómo es un pecado. Ahora, si tú no sabías, ¿verdad?, que la fornicación era pecado, porque según tú todas las personas lo están haciendo, es decir, lo que pensabas que su prohibición se debía a que tenías padres anticuados, o porque era un tema tabú, o porque antes no existía protección. Mira atentamente a lo que Dios nos dice acerca de los fornicarios, ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9. Ahí menciona qué piensa Dios acerca de los fornicarios. Dice: ¿no sabéis que los injustos, y pueden subrayar lo que sigue, no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí?, los que practican la homosexualidad o lesbianismo, también se puede aplicar. Entonces dice que ¿qué es lo que va a pasar a los fornicarios? Dice: no heredarán el reino de Dios. Ahora también si nos vamos a Efesios 5:5, Efesios capítulo 5 versículo 5, Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, y usted puede subrayar, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, de nadie que ande practicando la fornicación se puede tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, Hebreos 13:4, Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, dice, a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Y otra vez, ¿verdad?, otra cita, ¿verdad?, que habla acerca de lo que la palabra de Dios habla acerca de los que practican la fornicación o porneia. Hay Apocalipsis 21:8. Ahí el último libro, casi el último capítulo, Apocalipsis 21:8. Aquí va a decir a dónde van a parar. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y luego ¿qué dice? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y subraya lo que sigue, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la muerte segunda porque tal vez todos nosotros, hasta el mejor cristiano, puede llegar a tener lo que es la primera muerte, que es la muerte física. Pero la muerte segunda, que viene siendo ya la condenación eterna. Entonces ahora, si estás casado, ¿verdad?, a las relaciones sexuales que tienes con tu cónyuge no se le llama fornicación. Pero si tienes relaciones sexuales con alguien
con quien no estás casado, entonces delante de Dios eres un fornicario. Así como en la Biblia no se le llama cristiano a uno que no se ha bautizado, de la misma manera nunca se le llama matrimonio a una pareja que no se haya casado, Entonces, si te encuentras en esta última situación, trata de casarte lo más pronto posible. Aquí hay unos hermanos que tenemos aquí en la congregación, que ellos saben, ¿verdad?, cómo casarse. Para los hermanos que están aquí viviendo aquí en Mérida, este estado es uno de los pocos estados o no sé cuántos estados sean, que sí permiten, esto lo digo por aquello que ustedes estén en esta situación, que sí permite casarse entre ilegales, porque en otros estados no se puede. Y yo he conocido personas que han llegado hasta este estado por eso, porque quieren casarse y entonces vienen a Maryland porque tal vez uno de ellos no era legal, entonces se casan aquí en Maryland porque aquí sí se puede casar aún si está usted ilegal. Entonces, si te encuentras en esta situación en la cual no estás casado con la persona que tiene relaciones sexuales, entonces trata de casarte lo más pronto posible o deja de tener esa relación fornicaria. Una de dos. Ahora, por otro lado, no ignorando la pervertida sociedad en la que vivimos, tenemos que aclarar lo siguiente: Dios tampoco reconoce como matrimonios a los homosexuales que se casan entre sí. ¿Sí me explico? Como hay unos estados aquí en Estados Unidos que ya se pueden casar los homosexuales o las lesbianas y se les llama matrimonio. Entonces, por esa la sociedad tan corrupta que está, entonces quería aclarar esto. Dios tampoco reconoce a esas personas como si estuvieran casados o estuvieran en matrimonio. Ni tampoco, por ejemplo, de la era mosaica, de Levítico para acá, donde se menciona la ley en Levítico 18, no voy para allá, pero está en Levítico 18, 6 al 18, ni tampoco Dios reconocería de la era mosaica para acá a los que cometen incesto, casándose con un pariente cercano. Entonces ahí en Levítico 18, 6 al 18, menciona qué tipo de relaciones son las que de ahí en adelante Dios no cuenta como matrimonio. Ahora, no vale la pena perder la salvación. Desde ahorita quiero decirte algo. No vale la pena perder la salvación eterna por unos espasmos musculares que duran unos segundos. ¿Sí me explico? No vale perder la salvación que es eterna por unos espasmos musculares que duran unos segundos. Pero lamentablemente, como dice Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces menciona aquí, hablando de lo que estamos hablando el día de hoy, la fornicación llega a quitar el juicio a la persona. Entonces, y como personas adictas a su desenfreno sexual, vuelven a su pecado como animales irracionales. Entonces, no por nada, Oseas 5:4, el siguiente capítulo, Oseas 5:4, fíjense lo que dice. Dice: no piensan convertirse a su Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice: porque espíritu de fornicación hay en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces es lamentable que personas que están con ese espíritu de fornicación en medio de ellos no están pensando en eso de convertirse a Dios. Ahora también, por ejemplo, leyendo lo que dice Hebreos 12, 16 y 17, Hebreos 12, 16 y 17, querido hermano, ponga por favor atención a la enseñanza aquí. Hebreos 12, 16 y 17, que dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición de Esaú, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento,
Aunque, ¿qué dice ahí? Aunque la procuró con lágrimas, con lágrimas. Pues imagínate, ahora interesantemente, a la iglesia se le llama la congregación de los ¿qué? De los primogénitos. Eso está en Hebreos 12:23. A la iglesia de Cristo se le llama la congregación de los primogénitos, según Hebreos 12:23. Un poquito más adelante ahí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? No se te ocurra vender tu primogenitura, tu derecho para heredar el reino de Dios por un bocado de fornicación. Entonces es muy importante ver, no seamos como Esaú, que ya después, cuando era demasiado tarde, en el caso de nosotros sería cuando ya se termine el periodo de la gracia, o cuando hayamos fallecido, queramos arrepentirnos y ya es demasiado tarde. Entonces hay que convertirnos en serio. Cuando una persona cree en Jesucristo, confiesa su fe en Él, se arrepiente de sus pecados y se bautiza verdaderamente para ser verdaderamente su seguidor, o sea, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, entonces no solamente sus pecados son perdonados, sino que Dios le da el Espíritu Santo para fortalecerlo espiritualmente a la persona. Ahora, no significa que no vayas a ser tentado, sino que en medio de la tentación el Espíritu Santo te da la fortaleza para que le digas no al pecado. Fíjense lo que dice en Gálatas 5:23, por ejemplo, dice que uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Ahí en Gálatas 5:23, cuando menciona las 9 virtudes o los 9 ingredientes del fruto del Espíritu Santo, el último es templanza, que significa continencia, según la Real Academia Española. Se puede traducir también como continencia. Ahora, en 2 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7, otra vez hablando de cómo el Espíritu Santo nos da las fuerzas para decir no al pecado, incluyendo la fornicación. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio, de autocontrol. Entonces es muy importante, es parte de lo que nos da el Espíritu Santo, es tener dominio propio. Ahora, ¿qué hacer con porno? Ya, como dijimos al principio de la lección, la raíz griega de la palabra fornicación, ¿verdad?, que se usa en la palabra de Dios, es porn o porno. Esa es la palabra que se usa para cuando dice huir de la fornicación, y todas las demás palabras que en la Biblia mencionan fornicación es porno. Entonces, como ya vimos, ¿verdad?, esa es la raíz de la palabra. Viene siendo, ¿verdad?, como ya vimos, un pecado, ¿verdad?, que Dios no tolera de ninguna manera. Ahora, lamentablemente, la industria del entretenimiento, a quien solo le interesa el dinero, ¿verdad? No por nada, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lamentablemente, la industria del entretenimiento produce mucha pornografía, no solo, ¿verdad?, perdiendo sus propias almas, sino perdiendo también las almas de sus consumidores. Ahora, pregunta, ¿qué quisiera Dios que hiciéramos con relación al porno? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, como ya vimos en 1 Corintios 6:18, dice huir de la fornicación, que viene siendo la palabra que tienen como título, porneia, que viene de la raíz porno, huir de la fornicación. Entonces, vean, si tú te pones a ver porno, estás haciendo lo contrario de lo que Dios quiere. Vean, Él quiere que huyas de porno, vean, no que te deleites en él. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación, que viene siendo la misma palabra porneia, pero dice aquí Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y subrayen lo que sigue, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aún se nombre, es decir,
Los cristianos ni siquiera deberían entretener entre sí la posibilidad de cometer dicho pecado. Ni siquiera entretener la posibilidad, hablarlo, de decir, oye, ¿qué tal si hacemos esto? No. Ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces lo que tenemos que hacer con porneia es hacer morir lo carnal y santificarnos. Eso es lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego menciona unos ejemplos. Dice, hacer morir a lo terrenal en vosotros. ¿Qué viene siendo? Y la primera que pone, ¿cuál es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Dice, y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas, o sea, por estas cosas, por estos pecados, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si en vez de hacer morir tus pasiones desordenadas, las alimentas ya sea a través del internet, de videos, libros, revistas, etc. ¿Cómo puedes esperar cómo puedes esperar tú de Dios un trato diferente que de aquellos que son hijos de desobediencia? Si tú estás haciendo lo mismo, por el cual Dios los va a juzgar a ellos, según aquí vemos en este versículo. Pero, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Interesantemente, ¿qué es lo que pone como ejemplo de lo contrario? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que os apartéis de fornicación. Y es la misma palabra, porneia. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es de que nos santifiquemos, que nos apartemos. No nada más que no lo hagamos, sino nos apartemos de eso, huir de eso, dejar de hacer eso, no participar en nada de eso, ni siquiera hablarlo. Dice, os apartéis de fornicación. Eso es 1 a los Tesalonicenses 4:3. Entonces, uno se santifica apartándose. ¿Cuál es la raíz? Apartándose del porno. Apartándose del porno, uno se santifica. Ahora, en 2 Timoteo 2:22, yo creo que se la saben algunos de memoria, viene algo muy bueno que el apóstol Pablo dice a Timoteo. 2 Timoteo 2:22. El apóstol Pablo viene y dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces uno se aleja de todo eso, todo lo malo, y lo que uno tiene que hacer es entonces reunirse con personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, para invocarlo a Él. Ahora otra vez, no justifiques la pornografía. Hay veces que unos llegan a decir, pero yo no estoy fornicando, solo estoy viendo a otros hacerlo. Ahora la pregunta entonces sería, ¿por qué quieres verlo? ¿Por qué quieres verlo? La Real Academia Española define la pornografía como presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Eso es lo que es la pornografía. Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Ahora recuerda que nuestra tarea como cristianos es matar los apetitos carnales. Matarlos. No es darle vuelta a la hilacha. Ahora acuérdate que no tienes que estar haciéndolo físicamente para ser culpable del acto. Acuérdense lo que dice Jesús en Mateo 5, 27 al 29. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 29. Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que dice ahí, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces fíjense, sácalo y échalo de ti, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Entonces, vea, yo la aplicación que yo tomo es, porque esto es serio, Jesús lo está diciendo. Entonces la aplicación que yo pongo, vea, si usted no quiere sacarse el ojo, va a estar tuerto, y luego si no, pues va a quitarse el otro, si el otro también le causa. Entonces, vea, si usted no quiere hacer eso, entonces haga cosas antes que eso. Es decir, si te tienta el internet, échalo de tu casa. Ya, mejor es vivir sin internet, o cable, o dish, que teniendo todas esas comodidades, te vayas al infierno para andar viendo basura. ¿Sí me explico? O sea, mejor sácalo. No, es que el internet, no es que el cable, no es que esto. Bueno, entonces sácate el ojo. No, mejor el internet, ¿verdad? Digo, si es por ahí, ¿sí me explico? O sea, si es esa, vamos a decir así, esa herramienta corrupta. Digo herramienta corrupta en el sentido de que usted lo utilice para eso. Para usted decirle sí, para ceder a la tentación de porno, que ya la palabra de Dios dice que nos tenemos que huir de eso y hacer matar eso. Entonces, vean, quite el internet, o cable, o dish. Si usted dice no tener continencia, si usted dice no tener dominio propio contra eso, quítelo. Lo mejor es vivir sin internet, cable o dish, la que teniendo todas las comodidades usted se vaya al infierno, ya por andar viendo basura. Ahora en Salmo 101.3, Salmo 101, la primera parte del versículo 3, el salmista dice esto: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y consta que el salmista no tenía tele, pero ahí dice eso. ¿Se acuerdan de otra persona que también se afligía mucho al ver la perversidad de sus vecinos? Es como ahorita uno puede ver cómo está, ¿verdad?, el mundo. Pero no se trata entonces de adaptarnos al mundo y hacemos como ellos, y atraernos mancha de ellos, y entonces nosotros cometer lo mismo que ellos, porque acabo que todos lo hacen. En vez de eso, ¿se acuerdan quién era el que miraba las cosas horrendas y afligía su alma? O sea, no las cometía y no quería. Y eso otra vez no porque tenía tele, sino porque estaba así en la sociedad. Era este Lot, en la palabra de Dios, el justo Lot. Así es. Entonces, vean, como dice el salmista, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Ya? Y si por ahí tienes cosas inmundas, como revistas o videos pornográficos, ¿qué esperas para tirar esa basura? ¿Qué esperas? ¿Estás esperando que el Señor venga? Que el Señor venga y vea la evidencia que hay contra ti. Yo una vez, una ocasión, llegué a ver que, no me acuerdo en qué fue, que como que los soldados, como los soldados que iban a Vietnam y todo eso, o sea, los soldados en el pasado, ustedes saben cómo los soldados, una de las cosas que hacen como para entretenerse es jugar barajita. Pero entonces las barajas de ellos, al otro lado estaban los números y todo eso, y al otro lado tenía mujeres desnudas, o sea, pornografía. Entonces tenían esa barajita, entonces se ponía en el bolsillo. Pero entonces era cuando el soldado sentía que tal vez en esta siguiente batalla iba a morir, le entregaba el paquete a otro. Decía, no quiero que a la mera hora que yo muera agarren todas mis pertenencias y se los den a mis papás y vean las barajas estas. ¿Sí me explico? Entonces, aplicándolo a eso de la pornografía y teniéndolo en la casa, cosas así, es, ¿usted quiere, ¿verdad?, que cuando usted se muera o que el Señor venga, lo agarre con esa evidencia en su casa? Con ese, por decirlo así, anatema.
que el cual el Deuteronomio dice, ¿verdad?, que no se les ocurra introducir anatema en sus casas para no maldecirse. Entonces es muy importante, ¿verdad? ¿Qué esperas para tirar toda esa basura? Entonces, ya, ¿verdad?, el Señor viene hoy y entonces es demasiado tarde para querer, ¿verdad?, quitar evidencia. Ahora, ustedes saben como un versículo de la Biblia que a mí me gusta, es Proverbios 15:3, que dice: porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, cuando usted piensa, aquí nadie me ve, estoy solito, ¿verdad?, aquí nada más yo y esto, ahí está Dios, ahí está Dios viendo lo que estás haciendo. Entonces, no tientes al Señor. Quiero ir a Apocalipsis 2, 21 al 23. Apocalipsis, el capítulo 2, del versículo 21 al 23. Aquí, hermanos, la enseñanza que quiero poner en esta aplicación de Apocalipsis 2 es que no te suceda a ti lo que le pasó a algunos miembros de Tiatira. Que no te pase a ti lo que le pasó a algunos miembros de la iglesia, ¿verdad?, en Tiatira. Apocalipsis 2, 21 al 23 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Qué dice ahí? De su fornicación. Versículo 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte. Y luego fíjense lo que dice ahí: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y conste que está hablando del mundo, o está hablando de qué? De una iglesia en Tiatira. Si yo le he dado oportunidad de que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación, pues si no se arrepiente, vean, va a pasar estas consecuencias. Y todos van a saber: Dios sabe, Dios realmente escudriña la mente y el corazón. Ahora, acuérdense Hebreos 12, 29, ese Hebreos 12 donde se menciona lo de Esaú y cómo no debemos evitar su ejemplo. Allá al final de Hebreos 12, el versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, yo sí les quería decir aquí en 1 Corintios 7:2, para aquellas personas de que les tienta mucho la fornicación, o están con alguien con quien no están casados. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7:2, porque en el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, les debía al hombre no tocar mujer. Versículo 2: pero ¿a causa de qué? De las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Sí, me explico? Entonces mejor, mira, si no te aguantas, si te andas quemando, como dice más adelante ahí, ¿no? Versículo 9: pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, por eso el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, yo quisiera que todos fueran solteros y que se dedicaran más al reino de los cielos, pero si van a andar fornicando por ahí, mejor cásense. Y por eso el versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. Entonces, al final, ¿verdad?, de la lección, quiero recordar lo que mencionamos, ¿verdad?, en la predicación, cuando hablamos acerca de que tenemos que reprender, ¿verdad?, al hermano, ¿verdad?, que no está bien delante de Dios. En 1 Corintios 5, 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. Esto es cuando se ve que el hermano no tiene la voluntad de cambiar. El hermano no quiere cambiar. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11:
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere ¿qué? Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal que dice, y aún comáis, y aún comáis. Entonces, hermano, vea si lo que tenemos que hacer nosotros, vean, acerca de porneia, que es la palabra para fornicación, tenemos que huir, ¿verdad? Tenemos que hacer morir lo terrenal, o sea, lo carnal. Tenemos que alejarnos de eso. Apártate de fornicación, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. Entonces dígale al hermano que está ahí a su lado, Dios quiere tu santificación. Dios quiere tu santificación. Dios quiere tu santificación. Y luego también dígale, apártate de fornicación. Apártate de fornicación. Y acuérdense de la palabra fornicación, ¿de cuál es la raíz? Es la raíz porno. Entonces, apártate de porno. Dígale a su hermano, apártate de porno. Apártate de porno. Entonces, con esto, hermanos, queremos terminar. Entonces, como les digo, va a estar la lección en folletos. Pero si hay alguien aquí, ¿verdad?, que realmente escuchó y usted realmente dice, sí, tengo que cambiar. Realmente yo tengo que enderezar mis pasos. Porque el Señor viene y o ya sea que yo lo estoy cometiendo o que yo estoy disfrutando carnalmente de porno, no quiero que cuando el Señor venga haya cosas en contra de mí. Entonces, si usted quiere dedicar su vida, si usted quiere reconciliarse el día de hoy, lo puede hacer. O si usted es una persona que quiere bautizarse por primera vez, que quiere venir y quiere ser parte del pueblo de Dios, también puede hacerlo el día de hoy. Gracias.